La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Como siempre, comparto con usted una reflexión en este su programa Descubrir. Hoy le he titulado Es hora de evangelizar. Es que estamos en el año misionero y no podemos darnos el lujo de quedarnos indiferentes. Es hora de evangelizar. Cuando a usted le pregunten qué hora es, dígale, es hora de evangelizar. Es hora de ser discípulos misioneros que anunciamos a Cristo con alegría, con valentía, en todos los ambientes. La misión laical tiene espacios maravillosos, el ambiente de trabajo, el vecindario, la propia familia, los gremios profesionales, el deporte, la cultura, lo que sea. Lo que debemos de tener en cuenta es que nos exige a nosotros una vida testimonial. Es hora de evangelizar, es tener siempre la disponibilidad de anunciar a Jesucristo en cualquier lugar, en cualquier ambiente. Esa es la misión. Por eso el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 15, dirá Jesucristo, vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. No dice vayan a algunos lugares, ni pregunta quién quiere ir. Vayan a todo el mundo, pero vayan a pasear, no. Y proclamen, ese es el sentido de ir, proclamar, anunciar la buena nueva. Y no a algunos, a toda la creación. Ay, hermano, pero es que en mi trabajo se ríen de mí. Pero es que no, hay que proclamarlo. Nunca voy a olvidar mi experiencia cuando trabajé ciertos años en una institución del gobierno y que tenía esta inquietud de evangelizar. Y yo llevaba mi Biblia al trabajo y me ponía a la hora del almuerzo a orar, a comer. Y la gente pensaba que yo no era católico, la gente creía que era una persona cristiana evangélica. Y empezamos, me acuerdo, en la oficina, a la hora del almuerzo se acercó uno, luego el otro, empezábamos, comíamos y luego compartíamos la palabra y luego es que ya no cabíamos en oficina. Entonces fue creciendo. Esa experiencia fue linda para mí, porque recuerdo cómo logramos en una bodeguita, me acuerdo, el gerente la mandó a pintar, la restauró y todo, y ahí nos reuníamos, después comíamos rápido y después era a orar, a recibir la palabra y luego a seguir trabajando. O sea, y la gente, muchos de ellos creían que yo era evangélico, pero lo sorprendente es cuando comunico mi fe católica, cuando predico desde mi fe católica y la reacción de ellos es de sorpresa. O sea, atrévete a marcar la diferencia tú como laico católico, atrévete a anunciar a Jesucristo, atrévete a llevar la buena nueva de Cristo en todos los ambientes. Allí en casa es el primer lugar de misión, en casa es el primer lugar de comunicar la buena nueva. Hoy que vivimos en medio de este tiempo de mucho avance tecnológico, de este sistema de comunicación inmediata, de grandes oportunidades donde puedes tener tu trabajo y realizar tu trabajo desde tu cuarto, desde la sala de tu casa. O sea, todos estos avances tan grandísimos y todo, pero que nos está llevando también a realidades muy fuertes y desafíos muy grandes, como la soledad, como la desesperanza, la violencia, la indiferencia religiosa, la pérdida del sentido de la vida. Entonces, es hora de evangelizar, es hora de anunciar a Jesucristo. La iglesia nos está recordando, especialmente la iglesia hondureña, nos está recordando en este año santo misionero el hecho de salir, el hecho de ser una iglesia en salida, un laico que va a su trabajo y que da testimonio y que habla de Jesucristo y que da signos de fe a través de su conducta. No es necesario dar grandes discursos para evangelizar.
No, no es necesario. No es necesario portar una Biblia para evangelizar. No. Evangelizar no es una tarea exclusiva de algunas personas de la iglesia. No. Es la misión que tiene todo bautizado, todo cristiano. Cada uno de nosotros estamos llamados a ser discípulos misioneros. No podemos ser cristianos católicos pasivos, ser indiferentes ante esta llamada, ante esta proclamación de este año santo misionero. El Señor necesita de cada uno de nosotros. Algunos andan evangelizando casa por casa, muy bien. Otros visitan enfermos, maravillosos. Otros tenemos esta oportunidad de, a través de los medios de comunicación, de las redes sociales. O sea, otros nos apoyan, por ejemplo, ayudándonos a estructurar formación, cursos. Yo no soy muy hábil, por ejemplo, en el tema de la computación, pero tengo una esposa excelente y es una excelente misionera que ahí está también preparando las formaciones, estructurando los cursos, preparando los temas. O sea, también todos involucrados en la misión de una manera u otra. No todos vamos a andar tocando puertas, pero todos desde esa conciencia misionera anunciamos a Jesucristo. Anunciamos a Jesucristo. Anunciamos a Jesucristo desde una sonrisa. Anunciamos a Jesucristo desde ese sentido ese sentido de fe que yo le pongo a mi trabajo, que yo le pongo al cocinar, que yo le pongo al atender a una persona. Por eso es importante pensar un poco en nosotros. Pensar un poco en nosotros porque a veces, muchas veces, no nos sentimos identificados con esto de la evangelización. No nos sentimos evangelizados. Es que no sé predicar. Es que no estoy formado. Es que eso le toca al sacerdote. Es que a mí me da pena hablar de Dios en el trabajo, en la casa. Se van a reír de mí. Entonces estoy tan centrado en mis propias limitantes que no he logrado entender que es el Espíritu Santo el que me anima, el que me impulsa, que es el Espíritu Santo el que va a inspirar palabras en mí. Vayan por todo el mundo, dirá Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 28, versículo 19. Hagan discípulos a todos los pueblos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios no nos llama a nosotros porque estamos preparados. No, prepara a los que llama. Todo comienza como una inquietud. ¿Cómo yo puedo dar a conocer mi fe a los demás? ¿Cómo puedo yo transmitir esta fe en mi casa? ¿Cómo puedo yo transmitir la fe a mi cónyuge? ¿Cómo nosotros como matrimonio podemos adentrarnos un poco a una experiencia más profunda, más íntima, para poder servir en la misión? ¿Cómo? Yo, en lo personal, he ido entendiendo algo, que Dios capacita al que se deja usar por Él. Al que se deja usar por Él, Dios lo capacita. Se recuerda, no sé si usted ha leído el libro del profeta Jeremías, cuando Dios llama a Jeremías, y Jeremías antepone que es un muchacho. La respuesta del Señor, la respuesta de Dios es impresionante. No digas soy un muchacho, porque donde yo te envíe, irás. O sea, el temor humano es normal en nuestra vida, porque nos centramos muchas veces en nuestras incapacidades, pero el Señor es el que nos llama. Y no nos llama simplemente por llamar, no, hay una visión de Dios para cada uno de nosotros. Esta evangelización, este sentido, esta conciencia de que tengo que dar a conocer a Jesús a los demás, nace del encuentro personal con Cristo. Nadie puede anunciar a Cristo si primero no ha tenido una experiencia de salvación. Y aquí es como hacer un examen de conciencia cada uno de nosotros. ¿Cómo vivo yo este encuentro con Cristo?
cómo lo estoy viviendo, cómo lo he vivido, para luego, cómo creo yo que puedo transmitirlo. ¿Cómo puedo yo? ¿Cómo puedo yo anunciar a Cristo? Es que es hora de evangelizar, es que no me puedo dar el lujo de pretender, de creer que todo lo del mundo marcha bien. No, tengo que anunciar a Jesucristo. Hay violencia, corrupción, hay desintegración familiar, hay violencia, hay tantas cosas. Entonces voy anunciando a Cristo. ¿Por qué? Porque es como los primeros discípulos, ¿no? Los primeros discípulos que van anunciando a este Cristo resucitado. Por eso podríamos hacernos una pregunta y te invito a reflexionar a partir de la pregunta siguiente. Hoy en día, ¿estoy viviendo mi fe de una manera rutinaria o la estoy viviendo en el dinamismo misionero? ¿Oculto mi fe o la anuncio, la comparto en el trabajo, en mi casa, con los vecinos? ¿De qué manera? ¿Cómo yo estoy viviendo mi fe? ¿De una manera rutinaria? ¿Me da pena hablar del Señor? ¿O lo estoy haciendo de una forma vivencial? El profeta Nehemías, en el capítulo 8, versículo 10, hay una expresión muy linda que es como el sentido de la evangelización. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Repítalo conmigo. La alegría del Señor es nuestra fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que evangelizar con alegría. Evangelizar con alegría es anunciar, proclamar la buena nueva sin pesimismo, sin condenar a nadie, sino transmitir esperanza. Esa es la alegría evangelizadora, transmitir esperanza. Y por eso cada uno de nosotros debemos de pensar un poco en cómo transmitimos nosotros nuestra fe. ¿Cómo puedo yo, desde el ejercicio de mi trabajo, de mi profesión, transmitir la fe? ¿Cómo puedo yo, desde mi rol de padre, usted de madre, de esposo, de esposa, transmitir la fe? ¿Cómo puedo yo, desde esta realidad humana, transmitir la fe a los demás? Por eso el Papa Francisco, en este documento hermoso de Evangelii Gaudium, en el numeral primero, el primer numeral, decía estas palabras: la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Esa frase es lindísima. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Aquel que se ha encontrado con Jesús vive la novedad de la conversión, y esa conversión se manifiesta desde ese sentido de alegría, de gozo. Es como esa mujer samaritana que va donde sus hermanos samaritanos, pero va no cargada de tristeza ni de angustia. Ella va alegre, ella va feliz, va con una experiencia personal que siente una transformación interior que lo que le lleva es a comunicar esa buena nueva, y lo hace con alegría. Así deberíamos de pensar nosotros hacer nuestra evangelización. Evangelizar con alegría, por ejemplo, puede significar para muchos de nosotros hacerlo con amor, hablar de Cristo como con un entusiasmo más grande, transmitir esperanza, mostrar misericordia, vivir coherentemente la fe. Todo esto son componentes de evangelizar con alegría. En medio de la realidad humana que vivimos, es hora de evangelizar. Toda esta situación de violencia, narcotráfico, todos esos desafíos sociales, humanos que tenemos, nos está diciendo el Señor, es hora de evangelizar. Es como que nos dijera, es hora de evangelizar. Y entonces ponernos en acción. Ninguno de nosotros debe de quedarse quieto, indiferente. Podemos evangelizar, como me decía una señora ya adulto mayor,
pero yo cómo puedo evangelizar, yo le decía, puede evangelizar orando por los misioneros, orando por los enfermos, orando por sus vecinos. Si se da cuenta de que algún vecino está enfermo, usted no puede salir de casa y todo, pero haga un momento de oración, rece un Padre Nuestro, rece un rosario por esa persona. Eso también es misionar. Es que es lindo. Mire, la acción misionera no es simplemente portar una Biblia, no es simplemente como yo lo estoy haciendo en este momento. No, la acción misionera es desde un cuarto, desde una cama. La acción misionera es desde una cárcel. La acción misionera es desde una sala de espera en un hospital para que lo atiendan. La acción misionera es desde donde tú te encuentras. La importancia de esto es entender que toda acción tiene que estar impregnada por ese espíritu misionero. Estás haciendo fila allí, ahí puedes evangelizar a alguien o puedes interiormente estar orando por las personas que están allí delante de ti, atrás de ti, puedes hacer un momento de oración. Mira, Señor, te presento a estas personas que están junto conmigo. Aquí, Padre, te ruego por su conversión. Tú sabes lo que están viviendo, tú sabes lo que están experimentando. Espíritu Santo, derrámate en ellos también, que tu gracia les acompañe. Eso también es misión. Eso también. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 10, Jesús lo dice claramente: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Entonces, pensar un poco en esto es no quedarnos quietos, no ser indiferentes, no, 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 es suscitar una inquietud profundamente espiritual en nosotros, porque de una manera u otra nosotros estamos llamados a comunicar a Cristo. Y hay tanta gente que está perdida, aún en nuestros propios hogares, aún en nuestra propia familia, aún en el vecindario, aún en el ambiente de trabajo. Imagínate a Jesús. Jesús que caminaba, Jesús visitaba pueblos, Jesús entraba a las casas, Jesús hablaba. ¿Con quiénes no habló Jesús? Con los fariseos, con los pecadores. Jesús habló hasta con los romanos, sanaba enfermos, llevaba esperanza. Todo eso es la misión. Todo eso es misión. Hoy también tenemos muchos alejados hoy, personas heridas emocionalmente, resentidas aún hasta con la iglesia, jóvenes que han perdido el sentido de la vida, se han metido a las maras, consumen drogas, alcohol, pornografía, procesos de adicción a las pantallas, a las redes sociales, matrimonios destruidos o a punto de destruirse, personas que quizás han perdido la fe a razón de una enfermedad, del desempleo, de la muerte de alguien, bautizados que simplemente fueron bautizados y se alejaron de la iglesia. Y Cristo te queda viendo a ti, me queda viendo a mí y te dice y me dice: ve tú, ve tú, ve tú y búscales, ve tú, ve tú que sabes que tienes que buscar y salvar lo que estaba perdido. Ve tú. Esa es la misión que nos toca a nosotros. El Señor pone la mirada en ti y te hace ver esto. Pero muchas veces como que nos cortamos, por decir así, porque tenemos miedo, porque anteponemos pretextos como que no estoy formado, porque llevo una vida espiritual muy tibia, porque llego a pensar solamente en mí, no me interesan los demás, porque quizás no llevo una vida de oración, porque no medito la palabra, y antepongo todo eso. Y me privo de una experiencia, porque la misión, la evangelización requiere valentía, pero no esa valentía humana, no, es la valentía del Espíritu. Que así lo dirá San Pablo a Timoteo, ¿no? Que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, de timidez, sino un espíritu de amor, de valentía. Pues esa valentía espiritual
esa valentía espiritual que me promueve a que hablar de Jesucristo, que me promueve a dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en mi vida, cómo era antes mi vida, cómo es ahora mi vida. Es que hoy es hora de evangelizar, por lo tanto, lo primero que tengo que preguntarme es, ¿qué me impide a mí? ¿Qué me impide a mí hablar de Cristo? ¿Qué me impide a mí? ¿Qué me impide de evangelizar el día de hoy? ¿Qué me está impidiendo? Y por eso el Señor nos da el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando Jesús ya va hacia el Padre, va ascendiendo, y dice, recibirán la fuerza del Espíritu Santo y serán mis testigos. Bueno, esto que me impide, que es el temor humano, la inseguridad, Espíritu Santo, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme, ilumíname, pon palabras en mi boca para que a esta persona le hable, a este enfermo cuando le visite, a este hijo, a este cónyuge, a quien sea. Señor, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo transformó plena y totalmente la vida de los discípulos. Los llevó y los pasó del miedo a la valentía, del encierro a la misión, de la tristeza a la alegría. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Entonces, invoca la presencia del Espíritu Santo. Pide esa presencia santa en tu vida y el Espíritu Santo te va a impulsar, te va a animar, te va a inspirar. Por supuesto que sí. Por eso es importante esto, entender que cada uno de nosotros somos sal y luz del mundo. Por lo tanto, tenemos una misión que cumplir. Y ahora nos toca a cada uno de nosotros pensar realmente, adentrarnos a esta experiencia de fe, adentrarnos dejando que el Espíritu Santo nos impulse. La iglesia necesita de cada uno de nosotros, de tener ese sentido de que somos discípulos misioneros valientes, llenos del Espíritu Santo, apasionados por Cristo. No podemos pretender guardar el Evangelio solo para nosotros. El mundo necesita escuchar que Dios ama, que Dios perdona, que Dios sana, que Dios salva. Somos nosotros los llamados en el nombre de Jesús a testificar su grandeza. Somos nosotros, pero para ello debemos de renunciar al miedo, para ello debemos de afrontar las situaciones que nos condicionan, que nos van promoviendo paralizarnos espiritualmente. Piensa un poco en lo que he comentado hoy y te invito a que en este momento hagamos por un instante un momento de oración que venga a iluminarnos. Y si gustas acompañarme, di conmigo, Señor Jesús, haznos discípulos misioneros, capaces de anunciar tu evangelio con valentía y alegría. Quita de nosotros los miedos y las comodidades. Enciende en cada uno de nosotros el fuego de tu Espíritu Santo. Y danos, Jesús, un corazón apasionado por la misión. Que nuestra vida sea testimonio de tu amor y que nunca nos avergoncemos de anunciar tu nombre. Virgen María, estrella de la evangelización, ruega por nosotros. Amén. Mira, cuán importante es entender que es hora de evangelizar, no más tarde, no después. La misión no se posterga. La misión es un llamado urgente a comunicar a Jesucristo a los demás con gozo, con alegría y en plenitud. Que el Señor te bendiga, te inspire y te anime cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.